Bienvenidos a La Guajira sobre la Mesa, el podcast donde las ideas se transforman en acción. Aquí escucharás las voces que están transformando nuestro territorio, desde historias de emprendimiento que te motivarán hasta conversaciones sobre inversión y cultura que te harán pensar en grande. Una producción de la Mesa más La Guajira de la ANDI. Hola, soy Luis Guillermo Vaquero y quiero darles la bienvenida a este podcast La Guajira sobre la Mesa. Hoy tenemos dos invitados súper especiales, a dos personas, amigos que quiero y aprecio mucho, admiro mucho. Es Víctor De Luque y Fabrina Costa. Hoy tenemos un tema muy bacano con ellos y es el tema de liderazgo en La Guajira. Cómo podemos emerger nuevos liderazgos y la importancia de estos liderazgos para el futuro de nuestro departamento. Fabrina, Víctor, bienvenidos a La Guajira sobre la Mesa. Muchas gracias, Luis. Para mí siempre es un gusto, primero, hablar contigo y segundo, tejer la palabra en torno a dos masculinidades que admiro mucho y que han apoyado mucho las causas que hago y que lidero por La Guajira. Extenderte más bien ese agradecimiento profundo. Yo creo que la admiración mutua en este diálogo se siente, se nota y de verdad que todo aquello que venimos haciendo, todo aquello que viene pasando es producto de ese colegaje, de ese sabernos acompañados y sabernos acompañados de personas como Luis Guillermo, como Fabrina, que en esa unión de voluntades, en ese amor genuino por La Guajira, estamos haciendo que cosas buenas pasen aquí en este territorio y es parte de lo que venimos trabajando. Así que gracias por este espacio, gracias por permitirnos contar algo de lo que estamos haciendo y sumar nuevas voluntades a este proceso. Bueno, Fabrina, Víctor, hay un tema muy especial que quiero que empecemos conversando y es ¿qué significa ser líder en La Guajira? Usualmente cuando aquí hablan de los líderes, se refieren al liderazgo político, al liderazgo público, pero dejan por fuera como la esencia del liderazgo, que es el servir, que es la persistencia, la disciplina. Para ustedes, ¿qué significa ser líder hoy en La Guajira? Si quiere, Fabri, arrancamos contigo. Mira que es importante ese énfasis que haces en La Guajira, porque yo creo que hay una palabra grande y es que es la categoría principal, y es la coherencia, ser coherentes con el pensar, con el hacer, porque el liderazgo en el contexto guajiro exige algo, y es que tú seas ejemplo, aunque me dirán, bueno, pero el liderazgo en cualquier parte, pero acá tenemos unos retos, y voy a decir dos palabras que tal vez no aparecen en la Real Academia, pero que juegan un papel fundamental. La primera es descorruptizar La Guajira, y la segunda es cambiar la narrativa narco-guajira por una narrativa nueva de procesos legítimos, legitimar La Guajira. Entonces yo creo que ser líder o lideresa en nuestra tierra es tener la coherencia entre esas dos variables que mencioné, y ahora abriendo un espacio en que descorruptizar La Guajira no solo es pensar en lo que sucede en las entidades territoriales o con la política electoral, sino en cada acción pequeña incluso. O sea, yo sí quiero dejar claro en este espacio, y es que ser líder o lideresa no corresponde a tener solo un espacio de poder, o a ser columnista, o a liderar o a ser gerente, o a liderar una asociación. No, sino también dentro de la familia, en el vecindario, en las acciones pequeñas. Mantener limpia la ciudad, por ejemplo. Eso implica un liderazgo ciudadano, eso implica el amor. Entonces, si bien es descorruptizar, si bien es legitimar, cambiar esa narcoguajiridad de estamos en Riohacha, estamos en La Guajira, no pasa nada, es comenzar también con el despertar de la autoestima por esto. Lo que no se conoce no se ama, y lo que no se ama no se cuida ni se respeta. A La Guajira, sus liderazgos están llamados a ser coherentes con base en esa transformación genuina, pero en el cuidado. Es decir, uno a la mamá lo cuida, a los hijos lo cuida, uno hasta las mascotas cuida. Entonces, ¿cómo no cuidar nuestro territorio? O sea, nuestra gran herencia ancestral, histórica, es el territorio. Pudimos nacer en cualquier territorio, pero la vida nos permitió nacer en La Guajira, y eso tiene que significar algo. Entonces, el liderazgo masculino, femenino, juvenil, adulto, de cualquier tipo, debe ser un liderazgo coherente,
pero también un liderazgo con esa particularidad de La Guajira. No es lo mismo ejercer liderazgo en La Guajira que en otro territorio. Y aquí no podemos solo meterlo a lo indigenista, sino a lo pluralista. Entonces el liderazgo de La Guajira tiene que ser plural, coherente y absolutamente atrevido para la deconstrucción de una Guajira que se ve como normalizada en la corrupción. Hay que descorruptizarla y convertirla en la dama poderosa que es. Víctor, te voy a cambiar un poquito la pregunta, pero en la misma línea. Tú acabas de publicar un libro. Yo te he manifestado lo que me ha tocado ese libro, los mensajes tan poderosos, y un poco lanzo unos mensajes muy interesantes para el liderazgo. ¿Cómo podemos conectar estos cuentos que tú has escrito para poderlos aplicar un poco a lo que queremos hoy de liderazgo para La Guajira? Además eres bendecido porque a ti te lee. Los 5 míos no ha leído ni uno, así que eso ya es Pero, ventaja. Mira, Luis, gracias por hacer referencia a esas líneas y a la última publicación que hice, que precisamente el título del libro es Andando, ¿no? Y Andando se ha nutrido de experiencias de territorio, ¿no? De cosas que vemos, que pasan, reales, vivencias que se colocan en palabras y en valor para darle un sentido a un proceso de qué. Son 4 momentos que tiene ese libro y ahí empieza este ejercicio de liderazgo para ir conectándolo con la pregunta y es unido a lo que decía Fabrina de conocer el territorio, esa cotidianidad, eso que pasa todos los días. Si no conocemos nuestro territorio, qué es lo que está pasando, cómo podemos plantear soluciones y caminos para poder avanzar y poder andar. Luego, las conexiones, que es la segunda sección de ese libro. Listo, es el territorio, la cotidianidad, quien habita el territorio, ¿verdad? Entonces, cómo se van conectando, cómo me encuentro con líderes como tú, con líderes como Fabrina, y cómo ponemos en sintonía y en vibración hacia un logro mucho más grande para trabajar conjuntamente. Nos vamos conectando para la transformación que llega a la tercera sección del libro, una transformación necesaria en este territorio, y finalmente que podamos abrir los ojos y en esa sección del despertar y empezar a ver esa Guajira que queremos, esas transformaciones necesarias. Entonces, el liderazgo finalmente es un reconocimiento. El liderazgo no es un título exclusivamente, es decir, que... ni es un cargo tampoco. Ni es un cargo. Y hoy la mesa más la Guajira, bajo el liderazgo de Luis Guillermo, es un reconocimiento que se da a una trayectoria, a un andar, a una incidencia en los distintos procesos que han pasado aquí en La Guajira. Y ese reconocimiento en sí mismo es político. Entonces, cuando nos vamos a lo estricto de la política, a lo bonito, a lo necesario de la política, qué bueno que podamos decir que nuestros liderazgos están generando una incidencia transformadora en nuestros territorios desde el servicio y desde lo que significa la política misma. Yo, a pesar de ejercer un rol desde lo privado, mi incidencia es completamente pública, completamente comunitaria. Los procesos que vengo liderando en 3 departamentos del Caribe son buscando la transformación de un territorio en un sector que tiene muchísimos retos y exige unos liderazgos coherentes, unos liderazgos fieles a unos principios, a una forma de actuar, porque nos están mirando. Lo conversábamos al inicio y antes de esta importante puesta en escena, y es cómo hoy nos exige mucho más a los nuevos liderazgos liderar. ¿Por qué? Porque quien está contigo te acompaña, quien no te señala, y eso exige de ti gallardía, eso exige de ti carácter, eso exige de ti ejemplo, transparencia, probidad, ¿verdad? Y creo que todo eso es un llamado a resistir, a mantener una línea, a saberse acompañar y poder lograr las transformaciones anheladas. Entonces creo que hilar cada una de estas experiencias terminó convirtiéndose en un libro que está
dispuesto para todos y que se va nutriendo de experiencias vívidas, de un proceso transformador y que, bueno, los escribí con tinta del alma y gracias por lo que ha significado para ti. Bueno, Fabri, hay un tema y tú creo que eres de esas lideresas que lleva muchos años dando la pelea en el buen sentido de la palabra. Llevas años persistiendo, intensa, como dices tú. Tú a veces me escribes, amigo, qué pena la intensidad, pero vuelvo a insistir en esto contigo. Entonces, ¿cuáles son esos retos que tú, sobre todo en la parte de feminismo, en un contexto no solo guajira, sino un contexto caribe, tan machista, un tema tan sensible en esta región? ¿Cuál ha sido como esos desafíos que tú te has enfrentado y sobre todo cómo los has superado? Pues yo creo que por ética debo citar a Rita Contreras, mi abuela, que decía, la gota de agua siempre por persistencia le va a ganar a la piedra. Tú ves la gota de agua un día y tal vez no haga nada, pero si se queda ahí, la piedra se hunde. Entonces yo soy la gota de agua. Yo creo que acá hay algo, y es que el liderazgo intenso, comprometido con procesos que no se van a dar de una. O sea, tú dices, mi liderazgo es en infraestructura social y tú entregas en 15 días una estructura. Tú entregas un molino, una carretera, una pared, tú tienes un tiempo, pero lo intangible de lo social, que es también a lo que se dedica desde la educación y desde muchos aspectos sociales, Víctor, no es algo que tú puedas decir, esto inicia acá y aquí está y lo logramos y no hay nada que hacer. Siempre es algo que te exige. En ese sentido, esa gota de agua también tiene momentos emocionales muy fuertes donde uno requiere aliados como ustedes para que uno en el momento que está perdiendo humanamente esa fuerza pueda tener un relevo, pueda nutrirse y salir. Yo creo que siempre lo he dicho, tener una idea es súper valioso, pero tener con quién realizarla es poderoso. Y ese realizarla implica no medir o cuantificar el aliado o la aliada. Llámese academia, sector privado, sector público, organización social, llámese amigo, porque en esto se han sumado hasta los amigos. Es importante considerarse un ser o una sujeta de derechos colectivos. Eso es importante. Trabajar en equipo para los humanos no es fácil. Nosotros los humanos no estamos diseñados realmente para tener un trabajo en equipo fácil, ¿ya? Porque hay egos, hay competencias, pero en esto uno va haciendo consciente, Luis, y eso es un mensaje que yo quiero, sobre todo para la gente del Caribe. Uno no puede sentarse a decir, esta tierra es machista y es patriarcal, no hay nada que lo pueda mejorar, entonces, pues no hago nada. No, yo creo que la transformación de esa no corrupción, de eso grande que queremos, y en el libro de Víctor, cuando yo hice la reseña de él, yo me sentía viajando porque es el viaje que uno hace como líder. Y uno dice, no va a cambiar, pero si yo miro hace 15 años que yo comencé con la asociación, atrás no había política pública, ahora hay más mecanismos. Descubro que uno de mis libros generó que hubiese un grupo de estudio en una universidad, descubre uno que lo citan, descubre uno que hay cosas que se generan a través de eso. Entonces, yo lo que creo es que, aunque suene muy romántico, y yo lo tengo que decir, hay momentos donde yo digo, no voy a seguir, la gente no lo cree, porque como estoy tan enamorada y apasionada, esos momentos los vivo en silencio, o tengo esos aliados con los cuales yo puedo decirle, estoy vuelta a nada, pero la gente cree que yo todo el tiempo estoy bien. Entonces la gente dice, esta vieja no se le acaban las baterías. No, también se me acaba porque soy humana, y tengo crisis, y tengo momentos en los que digo, no vale la pena. Pero siempre habrá algo, sobre todo en lo intangible, en lo social, y yo creo que Víctor sabe mucho de eso, y es que frente a la frustración de creer que no pasa nada, hay algo que te salva eso y te dice, tú debes seguir, porque es la esperanza del adolescente, es la esperanza de la mamá, de la mujer, del que dice, ya yo no hago tiros al aire, del que dice, yo ya trato bien a mi esposa. Eso es un indicador de repente insignificante para muchos, pero estás generando un cambio. Entonces la cuestión aquí es no perder la esperanza. No es romanticismo, es que cuando estás como líder caído, descubrir, por ejemplo, derrumbar el patriarcado. Un señor me dijo a mí, si ustedes quieren mandar el mundo, ¿por qué no han tumbado el patriarcado? No, si fuera como tumbar una pared, ya lo hubiéramos tumbado. El tema es que el patriarcado no tiene género, está en ti como hombre, está en mí como mujer, y todos los días, y cierro con esto, es una deconstrucción completa de mi machismo, de mi racismo, de mi discriminación, para yo ser coherente, porque también soy parte del sistema, y no soy
inmune a esas prácticas opresoras que hay. Yo creo que siempre hay esperanza de cambio y no estamos en el mismo lugar. Falta mucho, pero no estamos en el lugar que comenzamos. Chévere. Víctor, entonces, como conectando un poco con lo que nos dice Fabrina de ese desafío, de esa persistencia, tú lo alcanzaste a decir un poco al final de tu primera intervención. Tú, en esos retos que has tenido como líder a nivel Caribe también, en diferentes posiciones, en diferentes desafíos personales también que has tenido como padre, como esposo, ¿cómo has logrado balancear el tema del liderazgo? Como todo, los justos balances son lo más difícil que hay, ¿no? Eso es un tema al que le he dedicado tiempo y escribo mucho sobre el tiempo precisamente porque además siento que lo que no hagamos con las 24 horas que tenemos, pues nadie nos lo va a devolver, ¿verdad? Entonces son 24 horas que tenemos que saber invertir y precisamente los retos que tenemos son muchos, ¿verdad? Yo creo que lo que decía Fabrina ahora, yo lo pongo en términos que cada vez que damos un paso, ¿verdad? Un paso que damos no nos lleva a donde queremos llegar, ¿verdad? a ese objetivo, pero nos sacó de donde estábamos, ¿verdad? Y ese encontrarnos con la experiencia transformadora de quien dice, oye, me pasó esto, estuve ahí, conversé contigo, logramos esto, se convierte en ese estímulo y ese motivante y en esa fuerza para continuar. Los justos equilibrios, como te lo decía, son muy difíciles de lograr, pero es saber identificar ese foco, ese propósito, esa misión, ese logro que se va convirtiendo en el mismo estímulo para no claudicar. La frustración nos acompaña, es decir, estamos en un proceso en el que día a día pasan cosas, ¿ah? Damos 3 pasos hacia adelante y parece que diéramos 2 más hacia atrás y decíamos y quedamos como en la bicicleta estática que vamos pedaleando y eso nos hace caer en frustraciones, pero solamente pensar en ese propósito, en esas transformaciones, en esas pequeñas victorias, se convierte en esa gasolina para continuar, para no parar. Y es que nos lo decimos siempre, en nuestras conversaciones siempre sale eso, hey, es que no podemos parar, es que listo, descansa, recupérate, ¿ya? Pero estos liderazgos no pueden parar, ¿ya? Luis no puede parar, estás criando una niña, pero ese objetivo de mundo mejor para tu niña te necesita, te requiere, ¿ah? Te requiere. Y por supuesto que tu señora te dirá, hey, te necesito más tiempo acá, pero es que tenemos solamente 24 horas. Y también es empezar a poner en valor todos esos justos equilibrios de saber que eso que estamos construyendo es necesario. Esas pequeñas transformaciones son esa gasolina necesaria para continuar y que de alguna manera te va a ir permitiendo dedicarle aquello que hoy más nos requiere. Lo único certero es que no podemos parar. Lo único certero es que al final cada logro se va convirtiendo en, para nosotros los que creemos y somos optimistas, porque yo sí creo que necesitamos tener una dosis de optimismo constante, creyendo que se va a lograr, porque hay muchas cosas que hoy hemos transformado y que creíamos que eran imposibles. ¿Ah? Creíamos que era imposible lograrlo y hoy son ejemplos de transformación. Lo decimos, en donde hemos llegado, de alguna manera hemos generado unos procesos que la sentencia siempre ha sido, eso no se puede hacer. Entonces el optimismo es algo que acompaña el liderazgo y que en ese optimismo, ¿verdad?, mismo te
tenemos que convencernos que vamos a ser capaces de dedicarle el justo tiempo y el justo equilibrio a todo aquello que nos requiere, porque no podemos parar, porque este territorio nos los exige, porque los retos que estamos enfrentando nos los presenta como la oportunidad de generarle bienestar a todos aquellos que amamos. Es que esto que estamos haciendo no lo estamos haciendo por nosotros, no es un tema de vanidad, por decir el reconocimiento que tiene Fabrina, el reconocimiento que tiene Luis, el reconocimiento que tiene Víctor. No, es un trabajo pensado en el bienestar que estamos generando. Fabri, tú dices que yo solo leo a Víctor y que a ti los libros no, pero alguna cosita leyó por ahí que yo soy y se lo el aprendió. lector número 1 de tus columnas. Que a las 6 de la mañana la columna yo ya la tengo leída cuando las publicas. Y por eso quiero remitirme a una columna que escribiste por allá en el 2021 que hablaba sobre la guajiridad, ¿sí? La guajiridad es un término, como dices tú, que no está en ningún La RAE diccionario. me mataría. La RAE no la conoce, pero nosotros sí hemos hablado mucho sobre la guajiridad. Entonces quisiera empezar contigo, Fabri, cómo llevar este concepto de la guajiridad a los liderazgos que estamos necesitando. Mira, yo sí agradezco lo que Víctor decía del justo tiempo, porque si no fuera por el justo tiempo yo tejería la palabra aquí como 72 horas seguidos hablando de la guajiridad. Yo voy a citar a Fran Solano, que es un gran aliado, y él me decía un día, ¿qué necedad de todas las necedades tuyas? La mayor necedad es la traga maluca por la guajira. O sea, tú puedes estar en Emiratos, en todas partes, y tú escribes, estás en una escuela de inglés y estás escribiendo en español y escribiendo de la guajira, y yo creo que es un amor eterno. La guajiridad es algo genuino y algo que en mí, por ejemplo, se sembró desde antes de nacer con mi padre, por ser provincianos, por esa costumbre debajo del palo de mamón. O sea, lo que estoy llevando acá es un poco la energía que hablo con Ileana Curiel, con Ileana Melo, con Víctor, contigo, en los momentos que también escribí otra que se llamaba La Guajira Nostálgica, o Los Guajiros Melancólicos se llamaba. Es un poco volver a eso que éramos antes. Los rituales, por ejemplo, de círculos de la palabra que hacíamos con nuestros abuelos, nuestras tías o las matronas en la tarde. Esa guajiridad que se ha venido perdiendo por muchos factores, en los que la gente dice, ya no me puedo sentar en la puerta por inseguridad, o ya no me puedo sentar en la puerta porque el que pasa no lo conozco. Muchas veces decimos, yo me monto al vuelo de Riohacha y de 30 pasajeros, 29 no son de aquí y yo soy la rara. Entonces creo que la energía que estamos viviendo y la guajiridad es eso que nos está faltando y que tenemos. Hay que volverlo a encender, como el tizón de la nafe, ¿no? Hay que volverlo a encender. Y creo que hay unos emprendimientos y unas empresas que están fusionando ahora con estos nuevos liderazgos que están llamados a eso, y te podrían nombrar cualquiera. Por ejemplo, desde la gastronomía ancestral, por ejemplo, desde la estética afro, por ejemplo, desde las artesanías. Están ocurriendo cosas en las que tú ves y la gente dice, no, yo no tengo ni un restaurante, no tengo una venta de ropa, yo tengo acá un ofrecimiento de un servicio histórico. Entonces, la guajiridad para mí es volver a la chercha, es retornar andando entre relatos como nos lo muestra en su libro Víctor, que yo entiendo que obvio es más sabroso leerlo a él que a mí, y mis libros de feminismo y de imaginarios sociales no son tan chéveres, pero esa es la guajiridad es eso, el que tú te sientes y el que tú escribas y digas, gracias Víctor porque me pusiste a mecerme en la mecedora de mi abuela solo con leer a Víctor. Entonces la guajiridad está en el compositor, la guajiridad está en sentarnos en la pausa. La pobreza del mundo, Luis, está en no tener tiempo. El no tener tiempo es la pobreza del mundo. Hay gente que tiene dinero y nunca se sienta con sus hijos. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos falta? Reconocer eso que solo pasa en la Guajira. El poder de la palabra, el sentarnos con nuestros abuelos, las pausas. Yo, por ejemplo, mi familia es de Villanueva y yo siempre quería ir los viernes que salía de mi colegio a Villanueva sábado y domingo, porque allá la energía que yo vivía era una energía de la guajiridad que a mí me habían sembrado. Entonces, ¿qué le estamos dando a las nuevas generaciones? A Elena, a Sami, ¿qué le estamos dando a sus hijos como guajiridad? No se le está dando eso, porque ya no hay seguridad, porque aquí antes tú te ponías en la terraza, hacías una fiesta, tú cerrabas no llamando a la gobernación, y esto no es tan ilegítimo, sino que tú cerrabas con tu silla de rimas y todo el mundo terminaba ahí, tú le repartías tu sopa a todo el vecindario, o sea, tu fiesta era pública. Entonces, esa cosa de esa energía de hermandad, de compadrazgo, todos somos primos, tíos, sobrinos, comadres, compadres,
se está perdiendo. Entonces, cuando yo llamo esa guajiridad, es que eso hace parte incluso de procesos de seguridad, incluso de procesos de protección colectiva, incluso, por lo menos para el tema de mujeres, hay barrios de otras ciudades con unos pilotos muy maravillosos donde se ha disminuido notablemente el tema de violencia de género solo por el tema de la comunicación, de la coigonía, de la sororidad. Entonces, ¿cómo no vivir en una Riohacha donde antes si te atracaban, ese ladrón no salía de ahí porque el vecindario, o sea, había una solidaridad? Esa es la guajiridad a la que yo me refiero. Y no me refiero a una guajiridad de mentira, no, yo la viví. O sea, yo estoy diciendo que extraño esa guajiridad. Y es la que merecen las nuevas generaciones. Vivir en una hermandad, o sea, yo salía, por ejemplo, y lo voy a decir aquí porque es un profesor que quiero mucho, el caso Colmenares, yo le decía a mis amigas, eso no ocurre en La Guajira. O sea, yo salgo con mis amigos y mi amigo me lleva a mi casa. Mis amigos eran para mi mamá mis protectores y podían estar borrachos con novia. Yo llegaba a mi casa porque era su responsabilidad. Esas cosas uno las habla por fuera y no las entiende. Yo digo, lo de Colmenares no le hubiera pasado en La Guajira. Jamás, porque aquí la amistad es una hermandad. Entonces, esa es la guajiridad. Entonces, queremos reconocer el cambio y la transformación en la política de una alcaldía, de una gobernación, y resulta que está en las acciones pequeñas que tú tengas, en que tú te levantes y barras la puerta de tu casa y no le eches la basura a tu vecino, pero no se la eches porque la cámara te está viendo, no, sino por amor a ellos, por respeto, o sea, que tú respetes al otro en su diferencia. Esa es la guajiridad. Víctor, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya me están haciendo señas que ya estamos hablando Víctor ha mucho. hablado más que yo, ¿no? Yo me he portado bien. Quisiera que nos dieras un mensaje. Ya nosotros somos jóvenes de actitud, jóvenes de comportamiento, pero no tanto ya de números. Entonces, Víctor, creo que estos mensajes nosotros lo que más queremos inspirar, sobre todo que estos mensajes les lleguen a los pelados que están arrancando, que están a veces desorientados, que dicen, ¿y será que yo me regreso? O sea, estoy estudiando una carrera, ¿será que yo me regreso para Riohacha o para La Guajira, o mejor me quedo aquí en Bogotá, así sea mirando el techo, pasando hojas de vida, porque Bogotá es Bogotá o Barranquilla es Barranquilla y Riohacha no pasa nada? Entonces, ese es como las personas que nosotros queremos tocar con este tipo de conversaciones. ¿Qué mensajes, Víctor, después de que tú has caminado tanto, mi hermano, después de que te has andado el Caribe, La Guajira, desde diferentes espacios, qué mensajes le podemos dar a esos jóvenes? Fíjate que escuchándolos y creo que con esto que les voy a decir, conectado un poco con la guajiridad misma y con la pregunta, y todos ustedes han recorrido tanto o más que yo, seguramente, nos encontramos con frases que nos dicen, ahí, pero tú no pareces guajiro. A mí me dicen, tú pareces cachaco, esa es la que siempre me dicen. Y nos encontramos con eso muchas veces, ay, pero tú no pareces guajiro, incluso como una forma de decirnos, qué bueno, ¿ya? Qué bueno que no pareces guajiro. ¿Ya? Y mi respuesta siempre ha sido, es que los guajiros somos así. ¿Ya? Es que los guajiros somos así. Entonces, creo que para todos estos nuevos liderazgos que están surgiendo, estas personas que nos están escuchando hoy, es precisamente ser conscientes de quiénes somos, que donde estamos se nos nota los guajiros, ¿ya? Y eso es elevar nuestra autoestima, ¿ya? Yo sí, y ahorita también lo conversábamos, de ese sentido de pertenencia que generamos por los procesos que lideramos, ¿ya? Y yo sí estoy convencido y estoy orgulloso del proceso que vengo liderando, porque estoy al frente de uno de los procesos más difíciles que tiene este país. Y lo estoy haciendo, y sé que lo estoy haciendo bien, y lo estoy haciendo como guajiro, y lo estoy liderando como guajiro en 3 departamentos del Caribe, Atlántico, Magdalena y La Guajira, y eso lo digo con orgullo, y lo digo como guajiro. Y donde estoy, en Barranquilla, fuera del país, donde quiera que esté, sí, soy riohachero, soy guajiro, y soy criado por una abuela, y en mi casa se come como comen todos los guajiros, y todos los meses sale una cava de aquí de Riohacha para alimentar y llenar la despensa de mi casa. Y cuando estoy acá, mi hijo me llama y me dice, ¿me traes arepas de chichiguare? Es ser auténticos,
Es darle valor a eso que somos, a nuestra historia, a esa herencia, y que eso precisamente se nos note. Yo creo que ese es el mejor mensaje que les puedo enviar, y que se les note esa guajiridad, y que, como lo has planteado, sobre la mesa, la guajira sobre la mesa es un rito, la mesa nos alimenta, la guajira nos ha alimentado a este país en muchas cosas. Entonces, ese quiero que sea el mensaje. Bueno, Víctor, muchas gracias. Fabrina, de verdad que para nosotros ha sido un honor tenerlos acá. No fue fácil poder coincidir a estas dos personas tan importantes y tan full de agenda, pero de verdad que muchas gracias. Queremos seguir manifestándonos y generando estas conversaciones que creemos que son las conversaciones que La Guajira necesita. Muchas gracias. Una producción de la Mesa Más La Guajira de la ANDI.